hablar un poquito sobre lo que va a ser el 1 de Mayo. 1 de Mayo ya no es esa fecha que de pronto, pues, en años anteriores podíamos decir que íbamos a celebrar de alguna forma trabajando en algunos casos, es un día libre, pero sí podemos decir que es un día que pues va a marcar un antes y un después en el tema del Día del Trabajador. Tenemos muchos trabajadores que han cesado contrato, otros han sido suspendidos, otros tienen todavía un futuro incierto en el tema del trabajo como tal. Usted como secretario del sindicato, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo se ve este panorama, este 2020, que ya, bueno, marca, como le comenté, un precedente? Primero, honor y gloria a los mártires de Chicago y a la gesta hermosa y preciosa de la lucha del 1 de Mayo y los días subsiguientes. Esta lucha le legó a la humanidad lo que hoy todos gozamos como un derecho humano fundamental. Son las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas para estudio o recreación. Y sin duda, pues la humanidad goza de estos beneficios gracias a la lucha obrera, a la huelga y al sacrificio de los ahorcados, porque ahorcaron a los dirigentes y masacraron a parte de los trabajadores. Estas luchas son ejemplo de las presentes y futuras generaciones de obreros que debemos reivindicar como el Día de la Clase Obrera y de los Trabajadores, al efecto de poder seguir enfrentando los difíciles problemas que se tienen. Con relación a los elementos que planteas, que tienen que ver con la crisis que existe en el sistema, esta crisis ya estaba anunciada por los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL y otros instrumentos de medición de la economía, que iba a haber una crisis este año del sistema de forma estructural, como había ocurrido incluso en el año 2008, que podía ser más grave. El COVID-19 aceleró la crisis y ese aceleramiento de la crisis viene teniendo consecuencias nefastas para los trabajadores panameños y del mundo. En el caso que nos ocupa, que es los trabajadores panameños, una gran parte de ellos ya estaban en una situación de sobrevivencia, porque más del 43% de la población económicamente activa está en el sector informal de la economía. Y en el caso de los que están en el sector formal y específicamente en el sector privado, obviamente con la suspensión temporal de los contratos de trabajo, con la situación de que no hay recursos que las empresas han aportado en este tema, en las leyes de moratoria que nos han dado hay un agobio tremendo a la economía de la familia panameña, y esto pues se está sintiendo el rigor. Y de allí las protestas que estamos viendo también en las distintas arterias vehiculares y en los distintos poblados del país, exigiendo respuesta por parte del gobierno, quien pues de forma no muy clara no ha entregado la ayuda que se supone iba a llegar a la población en términos generales. Así que es parte de los problemas que estamos viviendo en estos momentos, y nos toma esta fecha histórica y gloriosa pues en el marco del aislamiento social que se ha impuesto. Usted señala algo bastante importante, y es que ya veníamos de una crisis, veníamos ya como de una recesión laboral. El cambio del gobierno también genera este tipo de incertidumbre, más que nada cuando hay personas pues que se les termina el contrato, obviamente porque entra el nuevo gobierno, y a esto se le suma esta pandemia internacional, pues que ahora ha incrementado la cantidad de personas desempleadas, la cantidad de personas que ahorita mismo no cuentan del área informal, que no cuentan con ese sustento porque tenemos una cuarentena que nos obliga a quedarnos en casa. Viendo este panorama, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su percepción ante esto? Bueno, lo primero es que la crisis no es por la transición de gobierno. Esta es una crisis. Panamá es el sexto país más desigual del mundo. Aquí 115 personas acumulan más de 20.000 millones de dólares. La corrupción que se ve reflejada en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, eso no es por transición de gobierno, es un problema estructural también en Panamá, que nosotros debemos tener claro. Aquí
por semana morían panameños de hambre, niños, mujeres, ancianos, hombres y mujeres, pero lamentablemente eso no es noticia. Quiere decir que la crisis que estamos viviendo, por ejemplo, en el sector de la salud, el maltrecho sector de la salud que se han encargado de destruir, en materia de la educación pública, la gente que no le llega agua potable, que es un elemento fundamental en medio de esta crisis para lavarse las manos y demás. Es decir, que la crisis que estamos viviendo en realidad es una crisis mucho más vieja. ¿Cuáles son las perspectivas? Por lo que se logra ver, hasta ahora la actual administración ha actuado en medio de la crisis del COVID, protegiendo los intereses de los que más tienen. Ejemplo, el 24 de marzo se promulgó un decreto de gabinete en el que se le daba moratoria a los empresarios para pagar por 120 días los impuestos ya recaudados. Pero hoy todavía seguimos esperando la moratoria con los bancos y los intereses. Es decir, que se actúa rápido por decreto para unos, para los que más tienen, pero no para los que menos tienen. Entonces, la perspectiva, como lo estamos entendiendo, hay una comisión económica nombrada por el Ejecutivo, en donde están los mismos de siempre. Está representado ahí toda la patronal, toda la oligarquía, toda la burguesía panameña, pero en esa comisión no hay representación de ningún otro sector social del país. Obviamente las perspectivas no son muy buenas frente a la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo avala usted el tema de las personas que ahorita mismo están desempleadas, que están protestando, que no tienen que llevarle a su casa? Ya a partir de hoy se activó lo que es el tema del bono con 84,000 personas en su primera fase, pero tenemos gente que está desempleada desde hace mucho tiempo, tenemos personas que han tenido que dejar de trabajar para poder llevar ese sustento a su casa. Entonces, usted como secretario general de los trabajadores, ¿qué recomendaciones puede dar para que de alguna u otra manera, obviamente sabemos que la economía no se va a reactivar de un día para otro y definitivamente tampoco podemos abocarnos a las calles porque igual tenemos un virus que está latente en las calles? Entonces, usted como secretario general, ¿qué propone, qué recomendaciones da para que las personas puedan sentir de pronto un alivio o qué panorama ve a futuro de acuerdo a lo que está pasando ahorita? No tenemos una fecha todavía para que se levante la cuarentena. Bueno, lo primero es que si el gobierno hubiese aprobado las leyes de moratoria y por lo menos hubiese por decreto obligado a las empresas grandes y medianas a pagarle a los trabajadores 15 o 30 días de salario, eso hubiese sido un alivio para la población. Eso no ha ocurrido. El bono, nosotros sugerimos que fueran de 500 balboas porque 314 es el costo de la canasta de alimentos y los medicamentos, que son bastante caros en este país por los precios abusivos que existen. Tampoco el bono es de esa cantidad y obviamente no se está atendiendo a toda la población. Para aliviar este problema, para poder atender el problema de salud y que la gente se mantenga en la cuarentena, hay que resolver problemas de medicamentos y de alimentos. Eso es fundamental en esta situación y en eso tiene que jugar un papel el gobierno a través de los decretos que debe aprobar y a través de las leyes de moratoria que tiene que sancionar. Entonces, obviamente aquí se está dejando a la gente a su suerte y al dejar a la gente a su suerte, simplemente lo que estamos viendo es que cada vez es menos la posibilidad de subsistencia. La encrucijada está: te mata el virus, el coronavirus, o te mueres de hambre junto a tu familia. Y ese es el escenario que está viviendo la mayoría del pueblo panameño en estos momentos. Por lo que la responsabilidad de esta situación claramente es del gobierno, concretamente, que no legisla para la mayoría, ¿no? ¿Considera usted que la ley de moratoria, qué piensa usted que es lo que está haciendo la piedra que no permite que esa ley sea sancionada ya directamente por el presidente? Porque ya la Asamblea la sancionó y todo el mundo está en la espera. En las redes sociales vemos a las personas pidiendo esa ley. Pero ¿qué considera usted que está pasando que el presidente pues no logra dar ese paso? Hay demasiados conflictos, demasiados intereses. Lo que está pasando es que se están defendiendo los intereses de los ricos. Eso es lo que está pasando. Y se está dejando al pueblo a la suerte de lo que sea, ¿no?
Y eso, ese elemento es bastante claro, todo el mundo lo entiende. Si hubiese voluntad, se hubiese promulgado un decreto como se promulgó el del 24 de marzo de moratoria a los empresarios para que no pagaran los impuestos. El Ejecutivo ha anunciado a través del ministro de Economía, por ejemplo, que hay un 42% menos de recaudación, pero si eso es gracias al decreto que ellos le dieron a los empresarios que no pagaran, 120 días, pero cuando se trata de la moratoria del pueblo, entonces no se aprueba. ¿Qué percibo yo, qué entiendo yo que está ocurriendo? Está ocurriendo que se están defendiendo los intereses de los ricos y se está dejando a los pobres prácticamente a su suerte. Eso es lo que yo entiendo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo ve a futuro? Cuando llegue el día D, ¿cómo ve ese futuro? ¿Será que los contratos que son suspendidos van a ir entrando paulatinamente? ¿Qué va a pasar con esa gente que está desempleada ahorita? ¿Considera usted que va a tener la oportunidad de conseguir un trabajo un poco más rápido? La economía obviamente no se va a reactivar de una vez. ¿Cómo ve usted ese panorama futuro de estos trabajadores que están cesantes, de estos que están sin contrato ahorita, de los que tienen un contrato suspendido, de los independientes? Los que tienen los contratos suspendidos, en teoría, deben reincorporarse a su puesto de trabajo conforme se vayan abriendo las actividades económicas. Los que están desempleados, porque se corre el riesgo de que haya más gente desempleada en estos momentos. Entonces, conseguir trabajo va a ser verdaderamente una calamidad y que haya posibilidad de reactivación económica. En realidad eso va a depender de varias cosas. Primero, de la crisis acentuada estructural y segundo, de cómo se puede discutir salir de esta crisis sin cargarle más este problema a los que menos tienen, ¿no? En este caso a los trabajadores o al pueblo en términos generales. Esto en realidad realmente empieza y tendremos que ver cómo se va a enfrentar esta situación, ¿no? ¿Qué recomienda? Ya para finalizar. Sigo recomendando que es hora de revisar todo lo que está mal en este país. Revisar el tema del desarrollo económico que solo está fundamentado en el sector terciario de la economía. Aquí hay que desarrollar el agro, hay que desarrollar la agroindustria y la industria, que son generadoras de fuentes de empleo. Aquí hay que pasar por fortalecer los sistemas de salud público, la educación pública, abastecerle a la población agua potable. Hay que discutir el problema tributario en el país. Aquí los ricos no pagan impuestos, lo pagan los asalariados. Hay que discutir los temas concernientes a la corrupción, que hasta en medio de esta situación ya ustedes ven los escándalos que existen. Hay que discutir que esos corruptos vayan a la cárcel y recuperar lo robado. Hay que discutir fundar un nuevo Estado. Esto no puede seguir con la corrupción en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, aquí hay que rediscutir el país. Hay que sacar al país de esa cifra vergonzosa que es el sexto país del mundo donde hay peor distribución de riqueza. Así que yo creo que la esperanza está en que hayan cambios realmente transformadores dentro de la sociedad, dentro del Estado panameño, que permita un país próspero, pero un país próspero para todos los panameños, no para unos cuantos. Listo. Agradecemos mucho su entrevista y bueno, lo despedimos. Gracias por atendernos y darnos pues un pantallazo más sobre lo que es el tema que nos aqueja ahorita, la pandemia y bueno, la situación laboral que tienen muchos panameños en este momento. Mil gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Viva el 1 de mayo, viva la clase obrera y viva el pueblo panameño.